a donde justamente nesse domingo nosotros estamos empezando una nueva serie en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Primero a los Corintios, en el capítulo 1, si tienes tu Biblia y quieres abrir conmigo. En esa hojita que está aquí, hay un poco de información acerca de la carta de la ciudad. Le queremos dar a ustedes para que lo lleven. Pero ese es nuestro tiempo de estudiar la Biblia. En la iglesia familiar nosotros estudiamos la Biblia cada domingo y vamos a estar por muchos meses estudiando la primera y la segunda carta a los Corintios. Antes de leer con ustedes, quiero dar las gracias a todos ustedes que estuvieron en nuestro rally de liderazgo el domingo pasado. Teníamos un tremendo pachangón acá el domingo en la noche, muchísima gente. En nuestro Vision Day por la mañana, y todos aquellos que participaron se comprometieron con nosotros de seguir financiando la obra de Dios. Gracias, de verdad. Ustedes sí merecen un aplauso. Claro que sí. Que el Señor los bendiga mucho. Muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Ahora déjame hablarte un poquito acerca de esta ciudad y de la razón por la cual fue escrita esta carta. Ahora, la ciudad de Corinto, si tú has ido a hacer un viaje por Grecia o por Turquía, tú vas a Asia Menor, tú vas a encontrar por ahí la ciudad de Corinto, donde Pablo escribió la carta para los hermanos que estaban ahí. Ahora, es una ciudad, muchos de nosotros conocemos una ciudad portuaria. Ciudad grande en Brasil, Río de Janeiro, una ciudad portuaria. Santos en Brasil, otra ciudad portuaria. Puerto, los marineros llegando de todos los lados, mercancía por todos los lados, una ciudad muy movimentada. Y casi siempre esa ciudad muy movimentada, hay mucho problema con la prostitución, muchísimo problema con la gente extranjera que entra y que sale todo el tiempo de la ciudad. Esa ciudad de Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad que tristemente vivía casi 24 horas de la inmoralidad sexual, mucha lujuria, muchos dioses, Artemisa, Afrodita y muchos otros dioses en esa ciudad. Había un templo de las prostitutas sagradas, para que tú tengas una idea de lo que yo estoy diciendo. La población muy diversa, gente de todos los lados del mundo viviendo en esa ciudad. Era una ciudad tristemente de alta inmoralidad y mucha influencia de la cultura griega, los filósofos griegos que nosotros conocemos en la historia. Ahora, si pudiéramos ubicar un poco mejor esa ciudad de Corinto, sería hoy día, haciendo una comparación así, como la Las Vegas del Imperio Romano. Los que han ido a Las Vegas saben lo que estoy hablando. Las Vegas del Imperio Romano en aquella época. Por lo que había un verbo que era muy mencionado entre los corintios. Coristesenstai. Yo tengo ese verbo acá para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Un verbo muy hablado entre la gente. Y la gente dice, vamos corintesenstai. Del griego significa vivir como un corintio. Una persona que es de ahí. Con una connotación negativa, refiriéndose a un estilo de vida desenfrenado, una vida llena de inmoralidad y mucha lujuria. Ese es el contexto de esa ciudad. Y en esta ciudad, el apóstol San Pablo plantó una iglesia. Del cero, del scratch, como decimos. Llegó a esta ciudad para predicar el evangelio. Si tú quieres ver el contexto de esto, está en Hechos capítulo 18, cuando Pablo se va para allá. Y él llega a esta ciudad con esas características, le escribe una carta. Yo tengo la información en tu hojita. Por ahí, por los años 50 después de Cristo. Ali conoció a Aquila y Priscila, unos otros que se convirtieron. Y resultó que haciendo el trabajo evangelístico en ese lugar, varias personas empezaron a conocer el evangelio.
y entregaron su vida a Cristo. Y empezó la iglesia en ese contexto de Las Vegas del Imperio Romano. Pasaron-se 1 año y medio, 1 año y 6 meses aproximadamente. Pablo siguió como misionero y dejó los líderes a cargo de la iglesia en Corinto. Cuando Pablo recibe una carta cerca de 4 años, 5 años después de haberse ido, recibe una carta de uno de los miembros de la iglesia de Corinto, los de Cloé. Ellos escribieron a Pablo para decir que el mundo había entrado en la iglesia, que la iglesia que él había empezado ahora tenía divisiones políticas. Un grupo de hermanos decían: yo soy de Pablo, el otro día yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. A mí me gusta más como Pedro predicaba, a mí me gusta más como Jesús lo hacía. Entonces en la iglesia empezó a haber divisiones, política, preferencia. Luego, en el contenido de la carta que Pablo recibió, uno de los problemas que había en la iglesia era el problema con los dones espirituales, porque había un grupo que hablaba en lenguas extrañas y el otro grupo que decía: no, no es así que se habla. O si tú vas a hablar, te necesita intérprete, trae tu intérprete. Entonces empezó serios problemas teológicos dentro de la iglesia. Otro problema que había es que había una fiesta llamada la fiesta del amor, a donde todo el mundo venía a una reunión y traía comida, un potluck en inglés. Traía tu comida, pero los ricos llevaban su comida y empezaban a comer su comida, y la comida no era compartida de acuerdo, y los pobres sufrían dentro de la iglesia. Por eso que 1 Corintios capítulo 23, Pablo, cuando habla de la cena del Señor, él estaba corrigiendo el problema, porque algunos estaban practicando la cena del Señor como si fuera la fiesta del amor. Y Pablo decía: hey, antes de comer, esperen uno por los otros. Luego, si tú sigues leyendo la palabra, tú vas a encontrar las razones por las cuales Pablo escribe a los hermanos que están en esa ciudad. Había divisiones, había abuso de libertad cristiana, había el mal uso de los dones, como les acabé de decir, las prácticas mundanas dentro de la iglesia, y era un caos. Entonces Pablo recibe la carta y él entonces responde a la carta. De ahí tenemos 1 Corintios. 1 Corintios es una respuesta a una carta previa que llegó a Pablo cuando él estaba en la cárcel. Lo escribieron a él y él respondió. De manera que 1 Corintios es una carta tan linda, tan hermosa, igual como de 2 Corintios. Por eso nosotros vamos a quedar en ella por muchos meses, estudiando esta carta y analizando nuestra realidad hoy, nuestro contexto hoy como iglesia, y lo que Dios tiene para enseñar a nosotros de una iglesia que estaba viviendo una situación caótica, triste, y que Pablo desde lejos trabaja para corregir los problemas de esa iglesia. Pero si tú te fijas en el programa que nosotros tenemos acá, la idea de nosotros hoy es poder entender todo lo que Dios nos ha dejado para crecer, aún en medio del caos, de la confusión, de los conflictos que hay. ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para crecer como individuos, como personas, cada hombre y mujer? Crecer en su relación con Dios, crecer en el conocimiento de la palabra, para poder estar firmes en ella. Entonces, cuando Pablo, que tiene una forma muy interesante de escribir, él empieza escribiendo, tú vas a darte cuenta, y él se presenta, se identifica, luego habla quién está con él y dirige la carta. Entonces, Pablo ha escrito varias cartas, 13 cartas. Están las cartas pastorales, cartas personales y cartas a las iglesias. Esta carta, 1 Corintios, es una carta dirigida a la iglesia, los hermanos que viven en Corinto. Ahí es la carta para ellos.
No es una carta para el líder, para el pastor, para un miembro, es para la iglesia. Entonces, cuando leamos primero a los Corintios, tú tienes que entender que es una carta escrita para la iglesia, para nosotros. Vamos a leer. Y vamos, por la gracia de Dios, ver lo que podemos aprender acerca de cómo crecer juntos y qué nos ha dejado Dios para que crezcamos. Pablo, en el versículo 1, llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, que estaba con él. A la iglesia de Dios que está en Corinto, para ellos es la carta. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, está afirmando, está diciendo: hey, ustedes, apesar de todo lo que está pasando, ustedes han sido santificados, ustedes han sido llamados, ustedes son la eclesia de Dios, la iglesia de Dios. Pablo recuerda a los hermanos la posición de ellos en Cristo. Y dice: santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, porque somos el pueblo de Dios. Su sangre nos derramó, ¿verdad? Y su espíritu nos dio. Y es lo que nosotros somos, el pueblo de Dios. A pesar de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestro pecado, somos el pueblo de Dios. Junto con todos los que en todas las partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia, me gusta esa palabra, gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Varias veces la palabra gracia aparece aquí. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra, escucha lo que dijo, tanto en palabra, Biblia, en palabra, como en conocimiento. Así que se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De todo modo, que no les falta ningún don, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, la venida del Señor. A Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es Dios, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 4 cosas importantes del texto, no de Da Silva, del texto que acabamos de leer, que está en el texto, que es lo necesario que nos ha dado Dios para que podamos crecer aún en medio del caos. Si tú te fijas bien, Dios nos ha dado su palabra. Y Pablo lo mencionó. ¿Qué es lo que tú necesitas para crecer? ¿Qué es lo que necesitamos para crecer? Su palabra. Sin esta palabra, tú no puedes crecer. Y te tengo que decir, mis queridos hermanos, que tú no vas a crecer si no lees la palabra. Ok, Pastor Da Silva, yo escucho todas las mañanas el devocional que me envía desde mi ciudad, Bogotá. Vitamina para el alma. Escúchala. Un devocional para ustedes, vitamina para el alma. Patrocinado por la iglesia de Juanito Pérez. Ahí tú agarras el devocional, envía para el otro, envía para el otro, envía para el otro, envía para el otro. That's okay. No tengo nada en contra del devocional. Pero hay gente que depende de esa vitamina todas las mañanas. ¿Qué pasa si todas las mañanas tú abres tu Biblia y no te quedas en la espera del devocional? De pronto Juanito Pérez ya murió. Y tú estás esperando que te envíe el devocional para enviar a la abuela, a la suegra, al tío, a todo el mundo el mismo devocional. Y aquellos que dependen 100% de la prédica de otro Juanito Pérez en el YouTube.
y se alimentan de YouTube y de devocional que te mandan, pero no eres capaz de abrir tu Biblia y alimentarte directo de la fuente. No vas a crecer. No puedes crecer. Es más, no puedes conocer a Dios. No puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida. No puedes tener una relación cercana a Dios si no empiezas a leer la biblioteca de 66 libros, inspirada, inerrante, infalible, palabra de Dios, que es la única que realmente alimenta el alma y es gratis, tú la tienes. Tenemos la Biblia. Nos ha dado la Biblia. Algunos de ustedes leían más la Biblia en el pasado, han dejado de leer. Te quiero animar que vuelvas a leer. Algunos de ustedes nunca han leído la Biblia. Te quiero animar que empieces a leer. Esa es la mejor vitamina para el alma. Si tú lees Hechos capítulo 18, en el verso 1, cuando Pablo llegó a la ciudad, él quiso recordar a los hermanos. En Hechos 1 dice, así que Pablo se quedó allí, en Corinto, 1 año y medio, plantando la iglesia. ¿Sabe lo que él hacía? Enseñaba entre el pueblo la palabra de Dios. Ahí está, Hechos 18:1. Durante 1 año y medio enseñaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba la palabra de Dios. Es la palabra que nos fortalece, es la palabra que nos llena, es la palabra que nos guía. Es la palabra que alimenta nuestra alma. No puedes ser un cristiano sin la Biblia. No puedes ser un cristiano que depende de una prédica los domingos por la mañana de 30 minutos. No puedes ser un cristiano que depende de YouTube o de los mensajes que te envían en tu WhatsApp. Reflexiones bonitas. Pero no puedes ser un cristiano sin la lectura diaria de la Biblia. Dios nos dejó su palabra. Pero no solo dejó su palabra, de acuerdo al texto, nos dejó también su iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios. Yo decía a una persona otro día que nosotros no fuimos diseñados para pasar en esta vida, pasar por ella solos. No hay cristianismo a mi manera. No hay llaneros solitarios en el Evangelio. Evangelio es vida en comunidad. Es vivir en comunidad. Es en la familia donde tú te fortaleces. Es en la familia donde tú creces. Yo digo a la gente que la comunidad hispana, a pesar que no soy un hablante nativo del español, que no crecí en un país de habla hispana, tengo que decir a ustedes, ya he dicho esto acá, aún siendo un extranjero entre ustedes, como brasileño que yo soy, y el portugués es mi primer idioma, la comunidad hispana, la iglesia hispana, la vida latina es mi vida. Es mi vida. Y yo tomo muy en serio cuando la Biblia dice que hay amigos más cercanos que un hermano. Yo he encontrado en la comunidad latina mi familia. La iglesia es mi familia. Aquí es donde tengo mis mejores amigos. Es aquí a donde la gente ha llorado con nosotros. Nos hemos gozado juntos. Es aquí a donde vivimos la vida en comunidad y pasamos los momentos de dificultad, de alegría y nos gozamos, porque esta literalmente es mi familia de la fe. Y yo doy muchísimas gracias a mi Dios por la familia. Si tú vienes aquí a la iglesia un miércoles en la noche, a veces la gente me dice, Pastor da Silva, ¿por qué usted no hace un culto el miércoles en la noche con alabanza, con adoración, con prédica? Y eso es muy lindo. Pero la gente necesita vida en comunidad y necesita Biblia.
Por eso tenemos un instituto donde cada 6 semanas tú vas cambiando de clase, conociendo la gente, orando con ellos. Por eso nosotros tenemos los jóvenes adultos que se reúnen una vez por mes, es una comunidad. Los estudiantes que están allá arriba es otra comunidad, vida en comunidad. Dios nos dejó la iglesia. Y déjame decirte algo, si tú no tomas el paso y te involucras y te conectas, tú vas a ser un cristiano raro dentro de una comunidad. Ayer, cerca de 75 hombres nos reunimos aquí para desayunar. Foi simplesmente espectacular. Puros caballeros, órale. Dejamos a señora en la casa. Ahora vamos a hablar todo lo que queremos hablar. Al calzón quitado, dijimos. Estamos solos. Necesitamos esse tempo. Deus nos ha dejado a igreja e Deus nos ha dado su graça. Deus nos ha dado su graça. Me encanta esta palavra. Várias vezes aparece acá no versículo 3. É um saludo. No versículo 4 diz: Sempre dou graças a mi Deus por ustedes, pois em Cristo Jesus Ele les ha dado su graça. Então, ¿tienes la gracia de Dios o necesitas de la gracia de Dios? Ambos. La tenemos y la necesitamos todos los días. Y esa gracia nos ha sido dado abundantemente. No la merecíamos. Favor inmerecido. No la merecíamos. ¿Te acuerdas cuando hace años atrás tú cantabas aquella canción? Si no fuera por tu gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, ¿verdad? Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si tú no hubieras hecho eso por mí? Dios nos ha dado su gracia. La gracia nos hace crecer. Nos dio la palabra, nos dio la iglesia, nos dio la gracia, pero también nos ha dado su Hijo, como dice Pablo. Nos ha dado su Hijo. Y tú puedes ver eso en todos lados en ese texto. Además, ese texto es muy central cuando hablamos del Evangelio. Tú ves la centralidad de Cristo en todos los versículos que hay aquí. Si tú te detienes para pensar, por ejemplo, el versículo 1 dice, apóstol de Cristo. El versículo 2 dice, santificaos en Cristo Jesús, invocad el nombre del Señor. En el versículo 3, gracia y paz de la parte del Señor Jesús. En el versículo 4, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. En el versículo 5, enriquecidos en Él en toda palabra y en todo conocimiento. Versículo 6, testimonio acerca de Cristo. Versículo 7, revelación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, os sustente hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Versículo 9, hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cristo, 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 Cristo. Cristocéntrico. Dios nos ha dado su Hijo, la cabeza de la iglesia, la personificación de la gracia, el Hijo que fue entregado por nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Y Pablo estaba diciendo a los hermanos en Corinto, mis hermanos, recuerden, a pesar de, Dios nos ha dado su palabra, la iglesia, su gracia y su Hijo, que necesita más. Hace unos años atrás, yo conocí una familia que estaba recién llegado de Cuba. Tú sabes aquella familia que cuando tú conoces, tú haces clic. Una familia fácil de querer, fácil de amar. Una familia descomplicada. Y me gusta visitar a la gente. Un día, por libre y espontánea presión, yo los invité a ellos que me invitaran a su casa. Sí, a veces hago esto.
E me invitaram a sua casa por livre e espontânea pressão. E eu fui com Simone. Gente, cheguei nessa casa, sencillo, gente querida, humilde. Pero havia um banquete, havia tanta comida. E éramos solo como 6 pessoas. Gente, havia tanta comida que eu mirava a minha senhora e dizia: e agora? Quem poderá ajudar-nos? Será que eles me veem assim tão pesado e pensam que como demasiado? Tu sabes que tu não sabes como fazer. Mas era muita comida, era um banquete literalmente. Em um rinconcito, em uma casita, nos sentamos escutando a história desta gente. Me fascina escuchar a história. Mas eu vou pedir a Samuel que venga cá. Samuel, traz tu micrófono, sube aqui comigo por um momento. Porque Samuel vino de Cuba hace, vamos más para el centro acá, hace 3 años y medio aproximadamente. Ese hombre en su iglesia allá era un líder de ministerio de matrimonios. Él y su esposa que están allá. Servían con los matrimonios. Músico, es más, cuando tú vengas a la iglesia nunca te sientes en frente de Samuel. Porque ele vai fazer umas vozes aqui atrás. Ai, 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 ai. E Simone me mirava, eu mirava ela. Pavarotti está aqui atrás de nós outros. E fazia um sonido para arriba e para eu me senti humilhado. Por isso, ahorita na hora da alabança, eu estava aí atrás. E no segundo serviço, eu estava atrás. Para que tu sepas. Mas Simone estava sofrendo aí. Como é músico, ele participa da alabança em sua igreja. É um homem que ama a Deus juntamente com sua esposa, seu filho, seu neto, a nuera que estão todos servindo na igreja. Pero Samuel, eu me acordo que nessa conversação, hablamos um pouco de sair de Cuba, como tu nos contava, e chegar aos Estados Unidos para encontrar uma igreja. E eu quero que me hables de primeira conexão. Acércalo bem ao micrófono e comparte com nós outros. Bien, como dice el pastor, salimos de Cuba y nuestro primer pensamiento al salir de Cuba fue: ¿qué iglesia encontraremos? Habíamos escuchado historias de personas que regresaban, que llegaban aquí a iglesias frías, iglesias donde el Señor no era lo primero, que no habían encontrado una iglesia como la que ellos tenían, y eso para nosotros era una preocupación. Y nuestra oración fue: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de donde estamos. Para su honra y su gloria, el Señor nos trajo a este lugar. Visitamos otras iglesias, pero cuando llegamos aquí, mi familia, en momentos diferentes, todos cuando salimos tuvimos la misma conclusión: a esta iglesia nos trajo el Señor. Primera conexión para nosotros fue un impacto. Les digo, nací en una iglesia cristiana. Mis primeros pasos fueron en una iglesia cristiana. Pero primer impacto, me enamoró. Esa primera conexión fue un impacto para mi vida. Me enamoró de esta iglesia. Realmente vimos en primera conexión una iglesia familiar. El nombre de esta iglesia no es una casualidad. Iglesia familiar en tu barrio es una realidad. No solo encontramos un grupo de hermanos que estudia la palabra, que tiene a Cristo como su Señor y como su centro, sino que encontramos también una familia. Y ha sido para nosotros el regalo más grande. Fíjense, y no temo al decirlo, Estados Unidos tiene muchas bendiciones, tiene muchas cosas que no teníamos, pero el mayor regalo que hemos recibido en los Estados Unidos se llama iglesia familiar.